Hola, bienvenido, bienvenida al Anillo de Fuego, esta parte en donde vamos a tratar netamente a las frecuencias. Una analogía nunca es tan eficaz como una información que nos llega del futuro. Pero, sabiendo esto y conociendo el margen de error que hay en el desdoblamiento, vamos a aventurarnos a realizar una aproximación de cada una de las frecuencias del año. Para eso quiero resignificar los números que nosotros veníamos desarrollando hasta el presente en una nueva perspectiva que es para mí estos 4 años desde que asistí a la primera conferencia y formación de Garnier en el 2015 hasta el día de hoy, como unos 4 años en donde ha habido muchos errores de interpretación y muchas instancias en donde he captado la ley a modo intuitivo. Mas hoy puedo decir que la ley ya es una realidad para mí. Entonces, voy a actualizar los números, no a seguir qué dijo otra persona respecto de los números, sino les voy a dar la información que he tenido en estos 4 años de qué está diciéndome cada una de las frecuencias. Empecemos por el 0. El 0 no existe. El 0 es un invento de los humanos que utilizamos para las cantidades, para decir tengo 0 cantidad de pesos, tengo 0 cantidad de amigos, tengo 0 cantidad de animales en casa. Más el 0 no existe, es una invención. ¿Por qué? Porque no hay creación. No hay una creación que nos haga decir, bueno, a partir de este momento, todo lo que existe en el universo ha sido creado. De hecho, la teoría del Big Bang es una solución neurológica para que los físicos puedan pararse en un lugar a hacer sus cálculos. Pero todos saben que es una teoría que no nos está diciendo que hubo un inicio, que hubo un comienzo, ¿sí? Entonces, si no hay un 0, ¿qué hay? Hay una energía casi infinita, ¿sí? Que está haciendo este recorrido permanentemente, cual si fuera un analema. Un analema es algo que venía en los globos terráqueos en la antigüedad y que luego se dejó de mostrar, pero este analema es este 8 que nosotros vemos en nuestra distorsión, en nuestra percepción, que es en realidad un 0, que es en realidad un aro, que es en realidad un anillo, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar a ese analema. ¿Y cuál es el recorrido que hace el Sol por estos 4 cuadrantes? ¿Sí? De norte a sur, de este a oeste, y cómo este gran anillo nos distorsiona la percepción de que es un 8, pero que en realidad es un gran 0. Un 0 en donde hay una energía infinita. Bueno, dicho esto, podemos decir que cada vez que vemos el 0 en el calendario desdoblado, el calendario orgánico o la calendaria, tenemos un 0 que es una convención para actualizarnos. Así fue en el Concilio de Nicea, con la canonización de Jesús. Así es cada año cuando nosotros decimos colocamos un 0 y empezamos un nuevo año. El tiempo está pasando en estas 3 instancias. Entonces, el 0 es un desdoblamiento, ¿sí? Es un desdoblamiento, es una distorsión, pero nos viene muy bien para actualizarnos todos los días cuando nos despertamos a la mañana. Entonces, el 0 va a ser en el calendario la actualización. Y el aro también. El aro, el anillo, el ahora, ¿sí? El ahora viene de aro. En el presente, en el ahora,
yo tengo esta posibilidad de conectarme con los 3 tiempos. El 1 le vamos a llamar ahora al pasado. ¿Por qué? Porque es el tiempo desdoblado, ¿sí? Según la teoría, tenemos 3 tiempos. Uno el pasado, otro el presente y otro el futuro. Al 2 le vamos a decir al presente y al 3 le vamos a decir al futuro. Como existe un desdoblamiento y este desdoblamiento es directamente proporcional en su eje vertical como en su eje horizontal, nosotros también podemos tener un desdoblamiento del 3, un desdoblamiento del 2 y un desdoblamiento del 1. Pero vamos de a poco y vamos conectando con estos 3 tiempos originales. El 4 es el doble, ¿sí? Ya hay un doble ahí. Cuando hay un doble, ya hay realmente una creación, por ejemplo, de una biología, una creación de un sistema orgánico. Entonces, el 4 ahora va a pasar a ser el doble. El doble que es mi sistema orgánico. ¿Por qué? Porque es un desdoblamiento perfecto de un origen. Y este doble es también esa posibilidad de que yo sincronice a los 3 tiempos. A pasado, presente y futuros, lineales y no lineales, verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque sin biología yo no puedo proyectar nada, ¿sí? Y sin plano del doble, yo no puedo conectarme con ese tercer tiempo que es el que me va a hacer descargar mi futuro. Entonces el 4 ahora es el doble, el tiempo doble, ¿sí? Y el tiempo doble tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es lo orgánico, no quiero decir lo biológico porque va mucho más allá de lo biológico. Lo orgánico para la Tierra son un montón de moléculas que están por todo el universo y para nosotros también, porque las moléculas viajan todos los días. Se dice que nosotros estamos todavía respirando el aire que respiró Buda, que respiró Jesús, ¿sí? Entonces, el sistema orgánico va mucho más allá que la biología. Luego tenemos el número 5, que es el que va a direccionar, la lógica que va a direccionar a ese plano doble y a ese cuerpo orgánico. También la lógica me va a mover este circuito de este doble. ¿Qué es el doble? El doble es la parte ondulatoria, ¿sí? El doble es lo que me va a movilizar a los 3 tiempos. Si yo tengo el doble interferido, me lo hackeó un calendario desdoblado, nunca voy a poder estar en el presente, ¿sí? Es decir, que voy a estar en un pasado eterno, en un ego. Si yo puedo conectarme con ese doble y que sea cada vez más puro, cada vez más neutro, bueno, ese doble es como el agua de un pueblo, de una ciudad, como el agua de mi cuerpo. El agua de mi cuerpo lo que está haciendo, está moviendo todos mis nutrientes, todas mis células, todas mis moléculas, todos mis nutrientes, todas mis células, todas mis hormonas, por todo el cuerpo y haciendo que no se estanque, ¿sí? Entonces, si decimos agua y decimos doble, es lo mismo. Nada más que uno es abstracto y otro es concreto. Entonces, el doble ya es hora de que vayamos haciéndonos a la idea que no es un doble nuestro, ¿sí? Y como doble nuestro es la identidad, y como si es la identidad, mi identidad me informa cualquier cosa. Claro, por supuesto que sí, cuando ese doble está interferido, es mi identidad y es mi calendario desdoblado, ¿sí?
Entonces, en estos 4 años puedo decir que he explorado todos esos errores hasta llegar a hoy, en este 2019, que es el último año de este calendario desdoblado, que tiene este poder de interferir mi calendario doble, reunificando, cerrando el tiempo y abriendo el año que viene un tiempo de sincronización real con esos 3 tiempos. Entonces, el 5 dijimos que es la dirección de ese doble. El 6 son los potenciales que tiene ese doble, ¿sí? Entonces los potenciales están en el futuro, están totalmente en el futuro. ¿Por qué? Porque la energía antigravitatoria es 66,6. La energía gravitatoria es 33,3%. En ese 0,1% es en donde se encuentra esta posibilidad de descargarme un nuevo potencial cada día, un nuevo futuro cada día. Entonces, el 6 son los potenciales, que también son el poder actualizarme, el poder hacer todo lo que yo quiero hacer, porque cada vez que una persona dice yo no puedo, es la Tierra que lo está atrayendo, la función ma terrestre. Cada vez que una persona dice yo puedo, lo que es el Sol que lo está atrayendo. ¿Por qué? Porque, como dijo Einstein, el tiempo tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Y con la relatividad. Entonces, esta relatividad está manejada por la masa de cada uno de los cuerpos que nos rodean. La masa del Sol es más grande que la masa de la Tierra. Entonces, nosotros en la noche, que tenemos ausencia de Sol, tenemos más presencia de la Tierra, es la que nos tira hacia abajo y nos hace querer descansar, ponernos en plano horizontal y cada vez se nos van poniendo más pesados los ojos. Entonces yo no puedo hacer muchas cosas y esto tiene un propósito que es el de que yo pueda actualizar mi futuro cada una de mis noches. Pero al otro día me voy a despertar y voy a decir sí puedo. ¿Sí? Sí puedo. Cuando a nosotros nos cuesta despertarnos y estamos como desperezándonos, lo que estamos haciendo es soltando la influencia gravitatoria de la Tierra, ¿sí? Y dándole la bienvenida a la influencia gravitatoria del Sol, ¿sí? Lo mismo pasa en invierno, lo mismo pasa en verano. En invierno estamos más con la influencia de la Tierra, y en verano estamos más con la influencia del Sol. Entonces, muy probablemente en invierno vengan más las depresiones, venga más la Tierra a querernos tirar hacia abajo. El 7 va a seguir siendo el vacío, aunque si yo lo tuviera que graficar dentro de la astronomía, sería como el agujero negro. Ese agujero negro que, claro, no sabemos todavía qué es lo que hay, porque cuando uno llega al límite de un agujero negro se desintegra. La información, la masa se desintegra. Pero ¿qué pasa? Queda la información. La información sí puede atravesar ese agujero negro y retornar. Entonces, el 7 es un agujero negro, pero ese agujero negro tiende a sentirse como un gran vacío dentro de nuestra percepción neurológica. Ese vacío también es una inmensa vulnerabilidad. Por eso, ahora el 7 va a ser ese instante de vulnerabilidad. El 8 es la sincronización de los 3 tiempos verticales. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el tiempo sucede en un instante pasado, presente y futuro, piensen en un instante como una línea vertical. Ese es un instante, una línea vertical, no un puntito, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese instante yo tengo esa información de los 3 tiempos que se da gracias a las aperturas temporales. Es la alineación de los 3 tiempos y se da en el ahora, en el anillo, ¿sí? En el aro,
en el ahora. Entonces, el 9 es ese propósito que está detrás de todo este desdoblamiento y que se nos hace muy difícil a veces verlo, pero que lo vemos en retro. Por ejemplo, cuando cometemos un error, ese error no hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero corregir, lo que estoy es borrando las huellas del propósito del crimen, ¿sí? Por algo ocurrió ese error y eso tiene un propósito que me va a dar mayor luz, mayor conciencia. Entonces, el propósito y el error son prácticamente una unidad. Si yo quiero eliminar al error, quiero eliminar al propósito de la existencia. Entonces, en este 2020 nos vamos a hacer muy amigos del error, porque es desde ese plano de propósito más vulnerabilidad, sería un 7-9, que yo puedo hacer pasar y movilizar a estos 3 tiempos permanentemente, que cuando se cristaliza, cuando ese plano del doble del calendario orgánico está interferido por un calendario desdoblado, cualquiera que este sea, puede ser el gregoriano, puede ser el maya, puede ser el chino, puede ser cualquiera de todos los calendarios que nosotros tenemos, el judío, ese calendario es el que tiene mayor margen de error. Nos sirve, por supuesto, para organizarnos con los desdoblados, con las otras personas que comparten en nuestra cotidianeidad. Pero, ¿qué está pasando con ese calendario? Bueno, está obsoleto, porque hay un montón de cuestiones que no están en agenda dentro del año y que tiene que ver porque no hay una agenda. No hay una agenda, no hay un calendario, no hay una agenda para el calentamiento global. ¿Por qué? Porque no hay un calendario orgánico, no hay una agenda para mis biologizaciones y mis estados de vulnerabilidad, ¿no? Tengo que tomarme una pastilla, tengo que tratar de que se pase cada vez más rápido ese momento de vulnerabilidad para que yo pueda ir a sincronizarme con las demás personas en este tiempo desdoblado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora con el calendario orgánico es que eso empiece a estar en agenda. Nuestra biología y nuestro planeta. Entonces, desde ese plano yo sí me puedo vincular a un plano original que es un tercer tiempo, que es el tiempo cuántico, el tiempo en donde a mí me llegan las informaciones del futuro. Estos 3 tiempos son 3 relojes que tienen que sincronizarse, así como los relojes atómicos, en donde yo puedo tener mayor precisión y poder mapear mi existencia, ¿sí? Sin el tiempo cuántico yo no tengo GPS, por ejemplo, ¿sí? Solamente tengo mapa, pero no GPS. Entonces, el GPS es gracias al tiempo cuántico, al tercer tiempo. Nosotros tenemos que empezar a dejar de aplicar este conocimiento a la tecnología y empezar a darnos cuenta que nosotros somos la ciencia y nosotros somos la tecnología más evolucionada de este planeta. Entonces, dicho esto, voy a pasar a los días del anillo de fuego. Bueno, comenzamos con el día 353, negativo 12. En un año no bisiesto. Este día es el 19 de diciembre. El 353 es los 3 tiempos de modo vertical en un 5-3 que está desdoblado, ¿sí? ¿Qué sería un 5-3 desdoblado? Sería la lógica del broche de mi calendario orgánico y de mi calendario y de mi reloj biológico, ¿sí? Cuando yo estoy en un plano mental muy, cuando este tercer tiempo, que es el futuro, se desdobló horizontalmente a un plano 3 mental, lo que hizo es me hizo dar la sensación de que yo tengo control de mi futuro. Pero yo no tengo control de mi futuro, yo simplemente estoy exigiendo a mi biología en pos de un resultado
¿sí? Y dejando para los últimos días de mi vida que esta lógica me pase factura, ¿sí? Entonces, por eso al 353 le decimos el broche y desabroche. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la conciencia que yo haya tenido de esto, es que voy a poder darle oxígeno a ese instante de inconsciencia que he vivido en todo mi espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, 353, negativo 12. El negativo 12 son los 12 pares craneales, ¿sí? Los 12 pares craneales, claro, están en negativo, porque es toda mi neurología. Para todas esas personas que se sentaron en el diván de Freud, su neurología estaba totalmente en negativo. Ellos solamente tenían conciencia de la conducta, de sus estados de ánimo, de sus pocas ganas de vivir y su falta de líbido, pero no tenían conciencia de que eso tenía que ver con un intermediario que es el sistema nervioso, el ruteo, el cableado por donde pasan los electrones y que eso a su vez está haciendo desdoblamiento con lo que nosotros conocemos como las 12 casas. ¿Qué es primero, las 12 casas o los 12 pares craneales de nuestro sistema nervioso que están desdoblándose hacia la bóveda celeste? ¿Sí? Bueno, esa es una tareita para que ustedes investiguen y les lleguen autorreferencia esa información. Entonces, el negativo 12 es el negativo de esos pares craneales, ese sistema nervioso, ¿sí? Luego nos vamos a ir a un 3, 5, 4, negativo 11, que vendría a ser esos tres tiempos, pasado, presente y futuro vertical, en la dirección de mi sistema orgánico, ¿sí? ¿Por qué 5-4 Argentina tiene este gran propósito de sincronizar a este doble? ¿Sí? A este doble que está interferido por un calendario gregoriano que hoy tiene en el Vaticano a un representante del 5-4 de Argentina. ¿Quiénes son los más interferidos? Los mismos que viven en ese Vaticano. ¿Por qué? Porque ellos han interferido a su reloj biológico, a su calendario orgánico, por un calendario en distorsión. El mayor ejemplo que tenemos de esto es cada vez que tenemos este pedido y esta solicitud al Papa de que los sacerdotes puedan casarse, puedan tener relaciones sexuales, puedan tener contacto biológico y orgánico con otros seres, ¿sí? Esta prohibición tiene que ver con esta distorsión que nosotros hemos tenido y tenemos al día de hoy en esta interferencia de nuestro plano orgánico, que es el plano 4. Entonces, bueno, el 354 me va a dar un tipo de 11. Un tipo de 11 que es un tipo de plano de la Tierra, un tipo de plano biológico y un tipo de pasado también, porque dijimos que el 1 es el pasado. Ese 354 me va a actualizar el 1 del pasado y el 1 del futuro. La Tierra del pasado y la Tierra del futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es un terapeuta? Es el que va a dar las nuevas pautas para la Tierra. ¿Por qué? Porque las viejas pautas de la Tierra tenían que ver con estos 4 marcadores de Hammer. ¿Sí? Entonces, las nuevas pautas de la Tierra tienen que ver con ese 1 del futuro. Entonces, 354 menos 11. Vamos ahora al 355 menos 10. 355 es los 3 tiempos verticales en una dirección lógica, ¿sí? Y en una dirección que me habilita la pregunta y la respuesta al instante. Si yo todos los días me hago una pregunta, quiere decir que tengo la respuesta, si no, no me la hago. Quiere decir que yo ya la veo en los potenciales. Entonces, simplemente me tengo que conectar en ese 0 de la actualización del plano orgánico para que me llegue esa respuesta a mí,
¿sí? A mí no me sirve aplicar la ley y ser seguidora de gente que aplica la ley. A mí lo que me sirve es que a mí me lleguen las preguntas y las respuestas que tengo. Y esto han sido estos 4 años, ¿sí? Entonces, el 355 negativo 10 me va a hacer poner una gran actualización a ese plano del pasado y a ese plano de la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi biología tiene que ver con el pasado, porque lo biológico mío tiene un pasado, desde el organismo unicelular hasta acá, va siendo todo una acumulación de frecuencias, de espacio y de tiempo, ¿sí? Entonces, mi biología, la que yo tengo hoy, está directamente relacionada al pasado. Lo orgánico está directamente relacionado al futuro porque puedo ponerme en un plano del presente adrede, ¿sí? Yo tengo que hacer un esfuerzo para irme al presente porque es como un camino empinado. El presente no está linealmente, el presente está no linealmente. Entonces, por eso a mucha gente le cuesta mucho salir del pasado y es un poco todo lo que vemos en las clases de UNLI y en cada una de las consultas. ¿Cuáles son las situaciones, cuáles son las distorsiones que nos cuestan dar un paso al presente? ¿Sí? Entonces, bueno, el 356 es el negativo 9, que es los 3 tiempos direccionando a los potenciales. ¿Qué son los potenciales? Son el poder que yo tengo. Por eso Chile ha dicho basta al poder desde ese plano mental. Lo que se está habilitando en todos estos países de Latinoamérica es la lógica de que el calendario desdoblado ya no rige más, ¿sí? Que hay otro tiempo que necesita ser asimilado y asumido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no siempre me va a dar una repetición de esos potenciales, pararme en ese mismo lugar de poder. Entonces, eso tiene obviamente un negativo como un propósito muy grande, porque el poder son los potenciales, y en los potenciales está todo lo que nosotros vamos a poder hacer en esta nueva tierra que vincula a los 3 tiempos. El 357 son los 3 tiempos, los 3 calendarios, original, doble y desdoblado, direccionando a ese agujero negro, a ese vacío y a esa vulnerabilidad también. Y por eso lo tiene Colombia a este código en la comunicación global, porque esa violencia que hay en Colombia, que está directamente relacionada con Medio Oriente, tiene que ver con la ausencia de asimilación del estado de vulnerabilidad. Si yo veo un niño pegándole a su mamá en la cola del supermercado, ese niño está conectado con su mamá en el sentido de que ninguno de los dos asume la vulnerabilidad, ¿sí? Y no se pueden comunicar sin ese 7, sin ese gran enlace en la comunicación. Entonces, el 357 tiene ese poder de sincronizar o de cristalizar en su negativo, porque el negativo es 8 y el 8 es el doble, el 8 me va a movilizar los 3 tiempos, ¿sí? El 358 son los 3 tiempos en la dirección lógica de este plano de vulnerabilidad. Lo vemos en Venezuela. Venezuela no está asumiendo su plano de vulnerabilidad, los gobernantes no asumen algo que tampoco están asumiendo los desdoblados, que son quienes eligen o ponen a esos dirigentes en ese lugar. No están pudiendo asumir su plano de vulnerabilidad los venezolanos y tienen a un dictador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo del 2020 al 2023 en estos años? En estos 4 años va a ser de conectar esa vulnerabilidad tanto a Colombia como a Venezuela. Y bueno, y para eso es todo un desafío, porque la vulnerabilidad no es sometimiento,
¿sí? No es que yo me tengo que dejar pisotear por el otro, no, es un estado realmente de flujo energético de los 3 tiempos en el plano vertical. El 359, negativo 6, es los 3 tiempos direccionando al propósito de la vida y el propósito de la Tierra y el propósito de cada uno de nosotros. Ese día es el día 25 de diciembre, que vamos a levantar las copas y vamos a estar brindando por esos 3 tiempos direccionando el propósito de la Tierra. Ustedes saben que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito, pero ya mucho tiempo antes estaba la Tierra con una acidosis muy grande, los océanos ya tenían un ácido muy grande, entonces la Tierra no pudo anticipar esa llegada del meteorito. Entonces, ella inteligentemente se saca lo que le sobra y atrae lo que le falta. Le faltaba una actualización, ese meteorito fue una gran actualización, pero de algo que ya venía sucediendo, no es algo azaroso, todos los eventos astronómicos y cósmicos y todos los potenciales que nos descargamos. La Tierra se descargó el potencial del meteorito para poder generar nuevas posibilidades de vida que generen una diversidad tan grande que le dé una protección, que es esta capa de ozono. La capa de ozono la hemos creado nosotros, los seres vivos que quedamos luego del meteorito, y esta gran diversidad ha dado este oxígeno y todo lo que nosotros nos protege de otros elementos con los que nos cruzamos en este viaje por el universo. Entonces, bueno, es muy importante conectar con estos 3 tiempos de la Tierra para que ella también pueda ir descargándose los mejores futuros y esquivando los meteoritos. Bien, entonces por eso voy a brindar el 25, ¿sí? El 26 de diciembre es el día 360 del año. Son los 3 tiempos en un plano pluripotencial de actualización, ¿sí? ¿Qué es un plano pluripotencial de actualización? Es un panorama 360, un panorama 360 de mi vida, un panorama 360 de mi realidad, un panorama 360 de mis vínculos, ¿sí? Entonces eso me va a dar un negativo 5, que es la lógica que me va a poder hacer direccionar correctamente a ese aro, a esa aura en mi siguiente día, ¿sí? Esto es instantáneo, esto es al instante, no hay que esperar. Nosotros hablamos de esperar porque estamos desdoblados y porque, bueno, todavía falta integrar este tercer tiempo a veces. Entonces, pero no hay que esperar, todo es al instante. Si yo quiero detener una tormenta, lo puedo hacer, ¿sí? En esta sincronización de mis 3 tiempos. Los antiguos lo sabían. Entonces, si quiero detener un cáncer, si quiero detener un futuro potencial de divorcio, un futuro potencial de pérdida laboral, etcétera, yo lo puedo hacer, ¿sí? Lo que sí tengo que estar es en conexión directa con mi deseo genuino y que no sea un deseo parasitado. Sí, eso es lo que un poco hemos visto en estos 4 años, cuando decíamos, bueno, 0 expectativas, 0 deseos, bueno, era todo estos 4 años fue el desparasitaje de este plano 4 desdoblado, ¿sí? De este calendario desdoblado, que bueno, que nos ha hecho desear muchas cosas que por ahí no tienen que ver con nuestro plano doble original. Entonces, bueno, en el 3661 tenemos el día 27 de diciembre a unos 3 tiempos con un poder absoluto en reconfigurar ese pasado. El 1 es el pasado, ¿sí? Entonces va a haber un nuevo diseño en el negativo esperando para nacer. Un nuevo diseño, una nueva identidad y, por supuesto, una nueva instancia orgánica. El 4 es lo orgánico.
y si yo puedo estar cada vez más alineada en mis 3 tiempos, mi biología no tiene por qué tener ninguna biologización más que las de actualización que tienen que ver por ahí con los resfríos, con actualizar el clima y que mi cuerpo tiene como una sensibilidad muy grande, entonces va actualizándose permanentemente, pero no tiene que pasar de eso, ¿sí? Bien, en el 362 es los 3 tiempos con los potenciales en ese 2 que es el presente, ¿sí? Cuando yo puedo tener un plano orgánico, ok, ¿sí? Mi presente está pleno, porque ustedes lo saben, cuando yo estoy bien, estoy enamorada, estoy haciendo mis cosas, estoy con mis hijos, estoy bien físicamente, no tengo la nariz tapada, no tengo problemas respiratorios, no tengo dolores menstruales. ¿Qué puedo hacer yo? Estar bien en mi presente, ¿sí? Por eso todas las enfermedades tienen que ver con el pasado. Es decir, que hay un pasado, hay una tierra que te está tirando para abajo, ¿sí? Yo tengo que tener un equilibrio entre mi mamá y mi papá, entre mi pasado y mi futuro, entre la tierra y el sol. Y eso es totalmente voluntario que lo tenemos que hacer. Como levantarse a la mañana, cuesta, pero hay que hacerlo, ¿sí? Bien, entonces, el 363 va a ser estos 3 tiempos en un potencial nuevo plano 3, que es el plano mental, ¿sí? Porque vamos a ver al 3 primero como los 3 tiempos en el eje Y, en el plano transversal. Y vamos a ver al otro 3 como el desdoblamiento de esos 3 tiempos en mi plano mental. Eso sería como una especie de iluminación. Ese día 29 de diciembre tiene que ser una instancia de iluminación total, ¿sí? Entonces, negativo 2, negativos circuitos y negativo presente, plano del presente. El día 30 de diciembre es el 364, negativo 1, los 3 tiempos en el eje vertical, dándole poder a mi plano orgánico y a mi calendario desdoblado de que ese último día del año esté bien consciente de lo que está haciendo, esté bien presente y esté disfrutando de todo, ¿sí? Y bien consciente de ese pasado, porque en el negativo 1 tenemos al pasado, ¿sí? Al pasado, ¿qué es? Ese instante cuando yo voy a terminar el año, o el instante cuando yo voy a terminar mi día, o el instante cuando yo voy a terminar mi vida, ¿qué tengo que tener? Conciencia de mi pasado, de mi plano 1, ¿sí? Por eso se dice que cuando la persona se muere, ve todo su pasado, ¿sí? Ahí tienen esa filtración. Yo el último día tengo que ver todo mi pasado, ¿sí? Y lo tengo que ver si hice todo este proceso del anillo de fuego desde los 3 tiempos, lo tengo que ver como un gran combustible para mi siguiente año. Entonces, ese día 31, que es el último día del año, negativo 0, es en donde mis 3 tiempos tienen fe. Fe es 6-5. Fe es la certeza de que al año siguiente yo voy a tener sincronizados mis 3 tiempos y mis futuros los voy a estar eligiendo instante a instante en el ahora. Así que bueno, dicho esto, terminamos con el anillo de fuego y les quiero decir que voy a estar brindando en Montevideo el desarrollo completo del calendario orgánico y el reloj orgánico también, que va a ser una forma de que ustedes puedan sincronizar su plano orgánico, su plano del presente en este 2020. Van a ser 3 días intensivos porque el primer día es el día del pasado, el segundo día es el día del presente y el tercer día es el día del futuro, en donde nosotros vamos a chequear cómo están esos relojes, esos 3 relojes
de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué lo hago en Montevideo, Uruguay? Porque Montevideo es 598. Es la lógica del propósito de la sincronización de los 3 tiempos, o también de los 3 calendarios, ¿sí? El original, el doble y el desdoblado. El gregoriano para nosotros, el orgánico para los que siguen la perspectiva orgánica y el original, que es la calendaria, ¿sí? Estos 3 calendarios tienen margen de error porque son una proyección, son un invento, son como el cero, ¿sí? No son el tiempo original, son como el tiempo original. Y la comparación siempre es la mejor abstracción que podemos hacer, pero no es el origen. El origen yo lo tengo que actualizar instante a instante. Entonces, ¿cómo lo voy a ver en ese instante y en ese momento? En ese instante en Montevideo, ¿cómo están los 3 relojes de ustedes? Y cómo pueden sincronizarse con este calendario. Van a poder ver también en el reloj su año entero, van a ver cuál es su mínimo, cuál es su máximo, cuáles son las pautas, que son los planos que pasan por el medio, y también van a poder ver cómo cada uno de los vínculos que tenemos a nuestro alrededor tienen que ver con uno de los 3 tiempos. Mi hijo, por ejemplo, el más chico, tiene que ver con mi pasado. Mi hijo, el del medio, tiene que ver con mi presente. Y mi hijo, el mayor, tiene que ver con mi futuro. Entonces, todo eso lo vamos a poder corroborar con este reloj orgánico que me encantaría poder dárselos ahora, pero me va a llevar mucho tiempo. Los chicos de UNLI ya lo recibieron esta última clase y ya lo están poniendo en práctica. Bueno, les dejo un abrazo grande y espero que nos veamos en el 2020 y bueno, y gracias a todos por estar ahí, gracias a las personas que han seguido los algoritmos, a todas estas frecuencias que me hicieron activar con todos esos qué pasa en cada país y por supuesto a los compañeros de UNLI que estamos juntos haciendo este proceso de sincronización de los 3 tiempos y bueno, y viendo en retro qué fue lo que nos pasó para no poder estar sincronizados en este planeta. Así que bueno, muchas gracias y los quiero mucho.